¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe otro día más. Este es el 23 de febrero del 2023. Damos muchas gracias a Dios por otro día más de vida. Estamos con un devocional más de la Iglesia Bíblica Torrefuerte aquí en Puebla, México, transmitiendo una palabra de esperanza. Eso es lo que queremos compartir para todos ustedes. No tenemos otra intención más allá de esto, no buscamos lucrar con la palabra de Dios. Lo que queremos es ofrecer a ustedes el compartir con ustedes algo en lo que creemos. De hecho, ese es el nombre de la serie que estamos meditando esta semana. ¿En qué creemos? Creemos en la palabra de Dios y la reflexión que tenemos hoy es acerca precisamente de este libro maravilloso que tengo aquí, que es la Biblia, la palabra de Dios, y que muchas veces la gente nos pregunta, ¿y por qué creen en la Biblia? ¿Qué tiene la Biblia como para que tengan que poner toda su fe y toda su creencia en ella y darle credibilidad? Hoy tenemos un pasaje un poquito extenso, por lo cual lo que voy a hacer ahora es que voy a leer una parte y la voy a meditar, leeré otra parte y haremos la meditación. Pero antes que otra cosa, vamos a orar, porque esto no puede funcionar si primero no lo ponemos a los pies de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Infinitamente gracias por tu palabra, Dios. Señor, hemos recibido tanto de ti, Padre, Señor, y una de los tantos regalos que nos das es tu palabra, Señor. Ayúdanos a meditar en ella, Padre, Señor, y sé tú hablando a nuestros corazones, Padre Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a leer el Salmo 119. Vamos a leer lo que serían los versículos 73 al 96. Eh, Me da mucho gusto que ya por aquí ya nos están saludando, eso es muy bueno, quiere decir que todo corre muy bien. Al final me voy a apurar para poder saludarlos a todos y agradecer sobre todo este detalle que tienen de dejarnos un mensajito. Miren, les repito, estamos en la serie En qué creemos y esta semana estamos hablando acerca de la Biblia. Y creo yo que un pasaje que describe muy bien a la Biblia, a las Escrituras, a la palabra de Dios, es precisamente el Salmo 119. Es el salmo más extenso en la Biblia, de hecho es el capítulo más extenso en la Biblia y tiene una peculiaridad, está escrito en una forma que se conoce como acróstico. ¿Qué es un acróstico? Es un texto en el cual la primera letra de cada verso me va formando una palabra. En este caso, más que formar una palabra, es el alfabeto hebreo. Usted va a encontrar ahí las 22 letras del alfabeto hebreo, desarrollando 22 secciones o 22 pensamientos, ¿no? Formados por varios versículos, todos con la finalidad de hacer una meditación, hacer referencia de el valor, de la riqueza que tiene la palabra de Dios. Entonces, cuando uno empieza a leer el Salmo, obviamente pues ya nosotros lo leemos en español, ¿no? Pero la idea es que rescata, por ejemplo, Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo, ¿no? Entonces, con la letra Aleph empieza a describir una serie de ideas acerca de la palabra de Dios. Vendrá la segunda letra, que es Bet, ¿no? Y hará lo mismo, y así irá con Gimed, con Dalet, con Hey, etcétera, ¿no? Hoy nosotros vamos a meditar sobre tres de las letras del alfabeto, que serán prácticamente lo que sería Yod, ¿no? Que es la décima letra. Vamos a ver hoy la décima, la onceava y la doceava. Entonces, voy a leer a partir del versículo 73. Yod dice, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia.
Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvase a mí los que te temen y conocen tus mandamientos. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Esto es lo que establece Yod del versículo 73 al 80. ¿Qué podemos rescatar rápidamente aquí? Número uno, una verdad muy importante. Los mandamientos de Dios, la palabra de Dios es justa, los mandamientos son justos. Nos lo dijo el 75, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos. Y nos da la utilidad de la palabra. ¿Para qué sirve la palabra? Número uno, para dar entendimiento. Así empezó este pasaje, ¿no? Hazme entender, ¿no? Y aprenderé tus mandamientos. Entonces, la palabra de Dios, y por eso es que nosotros somos muy apegados a la Biblia, es porque ella nos da entendimiento y nos sirve como testimonio. El 74 dice, los que te temen me verán y se alegrarán. Y el 79 dice, vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. ¿Por qué nosotros tenemos a la palabra de Dios? Disculpará usted aquí el megaladrillo que tengo, esta es mi Biblia. ¿Por qué nosotros ponemos nuestra esperanza en este maravilloso libro? Porque aquí tenemos el testimonio de quién es Dios y nos permite testificar a otros de quién es Dios. Entonces, lo que nos enseña este primer pasaje es poner nuestra esperanza en la palabra de Dios. Vamos entonces con Kaf, la número 11. Dice así, la letra número 11 del alfabeto hebreo, Kaf. A partir del versículo 81. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, porque no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen. Ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. ¿Qué nos enseña este pasaje con la letra Kaf? Bueno, que la palabra de Dios es la verdad. Lo dice ahí el verso 86. Todos tus mandamientos son verdad, ¿no? Y sobre todo en el contexto en el que está escribiendo el salmista, que por cierto se cree que fue Esdras, el autor de este salmo, lo que está diciendo aquí el salmista es que la palabra es verdad, sobre todo en medio de la injusticia. Y cuán necesaria es la verdad cuando se está viviendo en medio de la injusticia. Y qué mejor refugio que la palabra de Dios. Entonces, en medio de cualquier circunstancia, lo que el autor nos está llamando aquí es a refugiarnos en la palabra y no abandonarla, ¿no? Y vámonos con la última parte de la porción que nos toca hoy, que es Lamed, la letra número 12 del alfabeto hebreo. Leo a partir del 89. Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Esto es maravilloso, esto es muy hermoso. Esto es Lamed, donde me enseña que la palabra de Dios es eterna. Dice ahí el 89 que permanece en los cielos, o sea, permanece para siempre, nunca caduca. Pese a que muchos han dicho que con la modernidad la palabra de Dios ya es un libro antiguo, la realidad es que está más vivo que nunca. Lo que nos enseña este pasaje con Lamed es que la palabra es condenación para aquellos que no conocen a Dios, que viven separados de Dios, pero me encanta cómo lo dice ahí el verso 92, ¿no?
si tu ley no hubiese sido mi delicia, porque para los que buscamos a Dios, los que queremos tener una relación con Dios, acercarnos a Dios, es aquí que encontramos un manjar, encontramos una delicia. Discúlpeme, pero es que amo tanto a mi Biblia. ¿Por qué? Porque a través de ella yo puedo conocer a Dios y me permite también entender mi relación con Dios. Debemos atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón, es lo que nos enseña este pasaje con Lamed, ¿no? Ahí en el 93 dice, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos. Esa es la razón por la cual estudiamos tanto a la palabra de Dios. No la estudiamos por un mero ejercicio de erudición. No, no, nosotros estudiamos la palabra de Dios porque aquí contiene muchas verdades que nos es necesario recordar para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y para poder ser de bendición a otros. Muchos estudian la palabra de Dios para condenar a otros, para juzgar a otros o para hacerse de un renombre, ¿no? De un puesto intelectual o qué sé yo, pero ese no es el propósito de la palabra de Dios. Es muy fácil y muy sencillo, lo dice el verso 94. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios, en la Biblia, nosotros encontramos la salvación. Eso es lo que nos mueve a creer en la Biblia y a buscar la verdad de Dios en la Biblia. La salvación, esa es nuestra necesidad. Mi necesidad es que mi necesidad no es que usted me vea por la calle y diga, ah, ahí va el sabio hermano que conoce la palabra de Dios. Eso, perdóneme, no me sirve de nada. No me sirve de nada si no he rendido mi vida a Cristo y no he entregado mi corazón a Dios y no he sido salvo por Él. Y la salvación la voy a hallar en Cristo, pero para entenderlo solamente lo voy a poder hacer al escudriñar su palabra. Para terminar este tiempo, estamos en la serie ¿En qué creemos? Y creo que la pregunta del millón aquí sería, ¿por qué creemos en la Biblia? El domingo se habló acerca de esto, se dio un análisis acerca de la palabra. Yo le quiero compartir 3 puntos que creo que es importante que meditemos en ellos y que también nos puede servir de respuesta para aquellos que nos preguntan, oye, ¿por qué tú todo el tiempo estás con tu Biblia? ¿No? Mire, creemos en la Biblia porque gracias a ella evitamos construir nuestro propio Dios. Hay mucha gente que construye su propio Dios. Empieza a hablar de un Dios, el Dios que yo creo. Yo creo que Diosito es así. Yo creo que Diosito es asado, ¿no? Mm, y lo mismo hacen con Cristo, ¿no? Yo creo que Cristo haría esto y yo creo que Cristo haría el otro. Y hay que tener mucho cuidado porque si nosotros hacemos eso, de repente empezamos a hacer un Dios de sastrería, de nuestra sastrería. Nosotros lo empezamos a confeccionar a nuestra medida. Y ojo, la Biblia me muestra al Dios a quien yo debo ajustarme. No debo de crear un Dios que se debe de ajustar a mis gustos, a mis placeres. No, yo debo de vivir mi vida ajustada al Dios que me muestra la Biblia. Me gusta mucho cómo lo dijo Jesús a los fariseos, ¿lo recuerda? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que hablan de mí, las que dan testimonio de mí. ¿Quieres conocer a Jesús? Tienes que ir a la palabra, así como eh, estos discípulos, fue Tomás, si no me equivoco, el que dijo, Señor, muéstranos al Padre. Tanto tiempo tiene que estoy entre vosotros y aún no habéis visto al Padre. ¿No? ¿Quieres conocer a Dios el Padre? Tienes que conocer a Jesús. ¿Quieres conocer a Jesús? Tienes que ir a la palabra. El segundo punto por el cual nosotros creemos en la Biblia y se vuelve muy importante es para evitar construir nuestra propia verdad. Mire, es muy interesante. Jesús está frente a Pilato y Pilato le dice a Jesús, ¿entonces tú eres rey? Y Jesús le responde, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. O sea, lo que Jesús le está diciendo es, a ver, tú me estás juzgando como rey de acuerdo a tus conceptos,
mundano, de acuerdo a cómo tú entiendes que es un reinado. Pero déjame te digo algo. Yo he nacido para venir al mundo y dar testimonio de la verdad. No se trata de tener trono y corona y cetro, no. El reino de mi Padre es hablar la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y la respuesta de Pilato es una respuesta muy triste, pero es el pensamiento de muchos hombres en la actualidad. Pilato le dice, ¿qué es la verdad? La verdad es relativa. Sin embargo, me quedo con las palabras del Señor Jesucristo, ¿no? Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Días antes Jesús había orado con sus discípulos, había orado al Padre intercediendo por sus discípulos. Él les avisa que tiene que ser entregado y tiene que sufrir y empieza a orar por ellos. Y dentro de su oración él dice, Padre, santifícalos a los discípulos, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Quieres oír la voz de Dios? Tienes que ser de la verdad. ¿Quieres ser de la verdad? Tienes que estar santificado en la verdad. Tienes que caminar en la verdad. Y entonces, la Biblia nos ayuda a evitar construir nuestra propia verdad, nuestras propias versiones, y de esta manera evitamos dar testimonio de nuestras voces internas, de nuestras propias verdades, y empezamos a testificar la voz de Cristo a través de su palabra. La tercera razón es para evitar construir nuestra propia justicia. ¿Por qué? Porque muchas veces caminamos en lo que nosotros creemos es correcto. Y ojo, nosotros tenemos que evitar caminar en nuestra propia fidelidad. No, no, no. Nosotros tenemos que aprender a depender totalmente de la fidelidad de Cristo. Cristo fue fiel. Él hizo todo de una manera completa, de una manera obediente, y es en su fidelidad. Me gusta mucho cómo lo dice el Salmo 33, ahí en el versículo 4. Porque recta es la palabra de Jehová. Perdóname mi hermano, perdóneme mi hermana. Usted y yo no somos justos. Que nos portemos bien quizá sea una cosa, pero eso es conductismo, eso está nada más en el terreno de la conducta. Pero si hablamos de justicia, ni usted ni yo somos justos. Pero la palabra de Dios, dice el Salmo 33, es recto. Este sí es justo, aquí sí hay justicia. Y toda su obra, dice este Salmo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. ¿Y sabe quién nos demostró eso? Cristo Jesús, al haber sido hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí vemos la fidelidad. Entonces, la Biblia me permite el evitar construir mi propia justicia y caminar en mi fidelidad, y me permite entender la justicia de Dios y caminar en la fidelidad de Cristo. Y esta, mi hermano, mi hermana, es nuestra palabra de esperanza. Nuestra palabra de esperanza es que la Biblia, que es la palabra de Dios, nos ayuda a ser menos como nosotros y ser más como Cristo sin un gramo de nosotros. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te doy muchas gracias, Señor, y te damos muchas gracias, Padre, Señor, a una sola voz, Padre. Te damos muchas gracias, Dios, por tu palabra, Dios. Qué maravilloso regalo es tu palabra, Dios, porque a través de ella hemos conocido a tu Hijo, podemos conocerte a ti, Padre. Señor, te pedimos que, Señor, extiendas tu palabra a aquellos que no te conocen para que puedan vivir este deleite, Padre, el deleite de escudriñar y de meditar en tu palabra, mi Dios. Danos la gracia a nosotros, no para juzgar a los demás por no conocerte, Señor, sino para poder animarles a conocerte a través de tu palabra. Mi Dios, te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, rápidamente avisos. Recuerde que ya tenemos nuestros servicios dominicales, 9 de la mañana, 11 de la mañana, 1 de la tarde. Usted puede asistir al auditorio. Han cambiado los protocolos de salud, entonces ya no es obligatorio el uso de cubrebocas.
tanto en espacios abiertos, bueno, eso ya estaba, pero en espacios cerrados ya no es necesario que usted utilice el cubrebocas, ya puede usted asistir sin el cubrebocas. Si usted decide en su corazón por precaución seguirlo utilizando, adelante, no tenemos ningún problema en ese sentido. Lo que sí no cambia es la situación de la distancia entre los lugares. Ya no es tanto por la medida sanitaria del COVID, simplemente es un estatuto que es permanente por reglas de evacuación en cuanto a protocolos de protección civil. Le pediríamos encarecidamente que no mueva sillas, que no mueva lugares para poder tener estos pasillos y estas rutas de evacuación. Pero recuerde, lo esperamos con mucho gozo, con mucho cariño, 9 de la mañana, 11 de la mañana, 1 de la tarde, este domingo, para nuestros servicios. Si usted no puede asistir por alguna razón, recuerde que transmitimos el de las 11 en la mañana. También tenemos este sábado conexión, tenemos nuestro culto de conexión, un culto maravilloso, con una alabanza maravillosa. Normalmente lo tenemos dirigido a los jóvenes, ¿no? Y a los que somos jóvenes, al menos de corazón, ¿no? Al menos en el interior, pues tenemos nuestro culto de conexión. Lo quiero invitar a un discipulado virtual que dará inicio el 6 de marzo, es decir, será a través de Zoom y es del ministerio Celebremos la Recuperación, un ministerio maravilloso. Le invito a acercarse a que reciba informes de Celebremos la Recuperación, que es un programa muy extenso para personas que han batallado con ciertas áreas de su vida y que les ha costado. Celebremos la Recuperación, acobija a todas estas personas y les orienta para poder salir adelante de esto con lo cual han estado batallando. Son muchas cosas, ¿no? Pero usted puede pedir informes en la página de Familias Torrefuerte o con miembros de este ministerio, con el pastor David Pedraza, y puede usted inclusive tomar este discipulado. Bueno, pues en atención a las personas que nos han escrito, quiero mandar rápidamente unos saluditos. Tengo aquí, espero que no se mueva esto. Tengo a Alfredo Hernández Sánchez, bendiciones, mi hermano, buenos días. Brígida García, Caro Jiménez, Mónica Gordillo, muchas gracias por sus saludos. Está Silvia Mancilla, que también manda saludos a la iglesia. Eh, y es cierto que Dios ponga en nosotros el querer como el hacer, ¿no? Eso es muy importante. Mi hermanita Irma Argüelles, Hilda Bandera, gracias por sus saludos. Mi hermana Angie Pedraza, bendiciones, hermana, también. Está mi amigo Jorge Fuentes, amigo. Un abrazo, seguramente ya estás en el trabajo. Dios te bendiga y te guarde. Leo Patiño, hermanita, qué gusto saludarle y gracias por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, mi hermanita. Esther Mendoza nos manda saludos. Hanna, buenos y bendecidos días. Buenos días. Está mi amigo Marco Antonio Vázquez. De gran bendición este devocional. De gran bendición la palabra de Dios. La verdad es que yo a veces digo, pues ya no sé qué decir. La palabra de Dios lo dice todo, ¿no? María Sara González Tobilla, muy buenos días. Hilda Maldonado, buenos días. Gracias a Dios por su existir, por compartir este devocional. Gracias a Dios, hermanita. Es la misericordia de nuestro Señor, hermana. Patibo, muy buen día, hermanita. Miriam Brit, también saludos. Eva Salazar, Susan Haas. Y a mi esposa, Dios te bendice, hermosa. La tengo un poquito enferma, ahorita nos ha de estar siguiendo desde el hospital. Se me enfermó de gripa y fue a su consulta. Cariño, Dios te bendiga y te guarde y aquí te vamos a cuidar. También nos manda saludos mi hermano Isaac. Gracias por el mensaje, amigo. Gracias a ti, gracias a Dios también por tu amistad. Rosy Goitia, bendiciones, buen día. Buen día, hermana Rosy. Qué gusto que nos saluda. Mi hermano, mi hermana, no me canso de pedírselo. Por favor, no se desconecte de Dios. No se desconecte de su palabra. No se desconecte de la oración. No se desconecte de su iglesia Torrefuerte, donde usted sabe y lo sabe muy bien. Estamos para bendecirle. Que tenga usted un día bendecido.